Buenos días. Estamos celebrando el domingo 19 del tiempo ordinario. En este día las lecturas nos hablarán sobre las actitudes para poder escuchar a Dios, los ruidos o los obstáculos que nos impiden entrar en su sintonía, entrar en su amor. En la primera lectura tomada del libro de los Reyes, escuchamos aquel pasaje cuando el profeta Elías fue a buscar a Dios al monte Horeb y cómo escuchó un viento huracanado, vio un terremoto, también contempló un fuego que pasó y después en el murmullo de una suave brisa se cubre el rostro porque siente ahí la presencia de Dios. Estamos en un mundo donde hay tantos terremotos, tantos fuegos arrasadores, tantas fuegos, vientos huracanados que no nos dejan escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces apagamos la televisión solo para prender el radio y apagamos el radio para conectarnos a la computadora y aún acostados estamos todavía ahí chateando y hasta que el sueño nos vence muchas veces? Estamos en una época donde parece ser que le tenemos mucho miedo al silencio, cuando el silencio es un espacio necesario para poder encontrarnos con Dios. El silencio se convierte en un canal, se convierte en un medio. Se habla del silencio sonoro en el que el hombre puede platicar con Dios. Dios nos habla a través del silencio. Para poder escuchar a Dios es importante pues la actitud de saber escuchar, de hacer silencio para poder orar. San Pablo en la carta a los Romanos nos habla de un aspecto muy interesante cuando él habla de sus sentimientos hacia sus hermanos judíos y cómo siente incluso pues la tristeza de que ellos no se abran y la esperanza de que puedan algún día también ellos recibir a Cristo. Y él dice que sus hermanos de su raza, de su sangre, pues ellos tienen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Sabe que un día Dios también podrá manifestarse ellos y ellos podrán aceptar esa manifestación de Dios a través de Jesucristo. Un segundo ruido que nos impide a veces escuchar a Dios es el ruido de los prejuicios, es el ruido de los rencores. Los judíos le habían hecho muchas cosas a San Pablo y San Pablo muchas veces se enoja con ellos y en varias de sus cartas dice frases muy fuertes contra los que quieren que los cristianos vuelvan a ser judíos. Pero sin embargo, a pesar de esos conflictos, a pesar de esos problemas, en su corazón existe un sincero amor por ellos. Todos nosotros hemos tenido conflictos y problemas con seres queridos y a veces nos cuesta trabajo resolverlos y a veces eso nos aparta del amor de Dios. Otra actitud para poder escuchar a Dios es el perdón. El saber ver las cosas valiosas que tienen los otros a pesar de los conflictos que podamos tener con ellos. San Pablo le debía tanto a Bernabé. Podemos decir claramente que sin Bernabé no hubiera habido Pablo. Porque cuando Pablo se encuentra con Dios en el camino de Damasco, iba como perseguidor. Y cuando se encontró con Dios, nadie le creía. Nadie no. Bernabé sí le creyó. Y Bernabé lo presenta ante la comunidad y lo avala con su presencia. Él es el que lo introduce primero a la comunidad de Damasco, después a la comunidad de Jerusalén. Y cuando posteriormente en Jerusalén provocó tantos conflictos que lo mandaron a su casa y volvió a Tarso, Bernabé, que estaba trabajando en Antioquía, va por él a Tarso y se lo lleva a Antioquía, donde Pablo se hace
el gran apóstol que conocemos. Y sin embargo después tienen un conflicto muy fuerte por causa de Juan Marcos, que en un viaje se regresó y el siguiente viaje Bernabé, que era muy buena gente, lo quería llevar, pero Pablo no quería que lo llevaran. Y entonces ahí se separan, cada quien se va por su lado. Y el punto del conflicto fue Juan Marcos. Y sin embargo, años después en una carta lo saludará diciéndole su amado hijo Juan. Son cosas que pasan y que uno tiene que saber sacar de su corazón porque eso también impide mucho escuchar a Dios. En el Evangelio, los discípulos reman fuertemente contra un viento contrario. Jesús se había quedado en la costa y sale a su encuentro caminando. Y ellos dicen asustados, es un fantasma. ¿Cuántas cosas están en nuestra mente a través de la superstición que nos impiden también acercarnos al amor de Dios? ¿Cuánta gente cree en esas cosas de la magia? ¿Cuánta gente cree en estas cosas tan curiosas? Pueden ser tan inocentes como los horóscopos, pero cuando los toman muy en serio, es peligroso. Hay muchas cosas y muchas formas a través de las cuales nosotros creemos que son cosas o que son fuerzas que están al margen de Dios. Y Jesús dice, no tengan miedo, soy yo. Dios es el que ha hecho el universo. Dios es el que está en el fondo de todo. Dios es el que nos invita a creer y confiar en Él. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza en el Señor. Hay gente que de veras parece de broma, pero que el diente de tiburón, que la patita de conejo, que el trébol de 4 hojas, que tener atrás de la puerta la herradura o el ramo ¿cómo se llama? Los ajos ahí en una madeja. Bueno, muchas cosas muy raras. Pero nosotros lo que tendremos que tener siempre es el amor de Dios en nuestro corazón y confiar en Él. Pedro se deja llevar por el momento y dice, bueno, si eres tú, déjame caminar sobre el agua. Y Pedro se baja y empieza a caminar, pero sin duda el ruido que traía por dentro lo hace hundirse. Entre los comentarios curiosos que se hacen en este pasaje, ¿por qué se hundió Pedro? Alguna vez escuché que Santiago, Juan y él pues andaban riñendo por el primer lugar. Entonces cuando Pedro va caminando sobre el agua dicen que volvió a ver a Santiago y Juan diciendo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ven? ¿Ven? Y por eso se hundió, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero a veces en el interior nuestro traemos muchos conflictos que no dejan que Dios se manifieste en nuestras vidas. Hoy las lecturas pues nos invitan a tratar de encontrar esas actitudes para poder escuchar en nuestro corazón la voz de Dios. Saber buscar el silencio en la oración. Pero si hacemos silencio exterior y por dentro traemos demasiado ruido, por ejemplo, los rencores, ruido, por ejemplo, el miedo de las supersticiones, ruido, por ejemplo, los conflictos de poder, pues entonces ¿de qué sirve que estemos callados si por dentro vamos a traer todo un concierto? Necesitamos saber hacer silencio exterior, pero también interior, para que podamos escuchar más claramente en nuestro corazón la voz de Dios. Escuchemos con atención estas lecturas y ojalá que podamos nosotros también, con el silencio suficiente, sentir la presencia de Dios como la sintió Elías. Sentir la presencia de Dios como sabiendo perdonar y aceptar a sus hermanos, la encontró Pablo. Y como finalmente los apóstoles después de esa experiencia, sin duda, pudieron sentirla también en su corazón. Desde el Valle de San Quintín, Baja California, México, un servidor y amigo, Fray Fernando Rodríguez, los saluda. Que tengan un excelente día.